Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de Licenciatura en Fisioterapia, somos de séptimo semestre. Hoy vamos a hablar de lo que es la lesión raquimedular. La lesión raquimedular consiste en el daño a la médula espinal que puede abarcar simultáneamente las meninges, los vasos sanguíneos y el tejido nervioso. Es una lesión ocasionada a la médula espinal a través de la columna vertebral, donde las vértebras cervicales tienen mayor probabilidad de compromiso de lesión. Puede tener muchas causas, entre las cuales se encuentran accidentes automovilísticos, caídas, heridas de bala, etc. En los tipos de lesiones que podemos tener en los traumatismos raquimedulares encontramos las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias son las que involucran eventos causando contusiones, y lo que refiere a las lesiones secundarias son los cambios fisiopatológicos que son los que alimentan la destrucción neuronal y puede haber hiperperfusión o hipoxia. A lo que refiere los mecanismos de lesión en un traumatismo raquimedular, tenemos lo que son los directos, los cuales son los menos frecuentes, pero estos ocurren debido a que hay aplicación de energía y el punto donde se produce la lesión, o sea, un impacto directo. Y pues, por otra parte tenemos lo que son los mecanismos indirectos, que son los más frecuentes. Estos suceden cuando se llega a aplicar energía sobre el cuerpo del paciente y esto provoca que haya diferentes movimientos en la columna. Y los principales mecanismos en este caso serían los de hiperflexión, la hiperextensión y también puede haber una compresión axial. ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre cómo se compone la médula anatómicamente. La médula nace del tallo cerebral que recorre todo el cuerpo de las vértebras por el orificio medular. Esto llega desde C0, C1 hasta L1, L2. Tenemos que tener en cuenta que la médula está compuesta por algunos cordones que fusionados se van a hacer la médula actual. Teniendo en cuenta que hay dos protuberancias en la zona cervical, donde van a salir el plexo braquial, y cerca de la zona torácica, donde se van a hacer las últimas protuberancias, se va a llegar a un acortamiento a la cual se va a llamar cono medular. El cono medular es la ligera separación entre la médula en sí y la cauda equina, que son los lugares donde van a encontrar las lesiones medulares. Ya sería una lesión completa, semicompleta, que próximamente hablaremos más a profundidad de eso. En el cono medular, que ya describimos que es la diferencia entre la médula y la cauda equina, y también una lesión directamente en la cauda equina. Cada una de las secciones tendrá diferentes percusiones y diferentes tipos de daño, teniendo en cuenta que una lesión muy alta, una lesión completa en la zona cervical, puede causar una inhibición de toda la parte torácica en adelante, así como una cauda equina va a inhibir los músculos de la parte inferior de la cintura en adelante. Las fases de evolución de un traumatismo raquimedular se puede dividir en 5. Sería una fase inmediata, fase aguda, fase subaguda, fase intermedia y fase crónica. Podemos encontrar que la fase intermedia se encuentra entre las 0 y 2 horas. Es un proceso inflamatorio general del cordón espinal, una hemorragia en sustancia gris y una necrosis con la disrupción mecánica de las membranas y vasos vasculares.
Una hemorragia también se puede encontrar en la sustancia blanca. La fase aguda. Esta ocurre entre las 2 y 48 horas. Se produce como el resultado del traumatismo. Inicia primero con alteraciones celulares y bioquímicas inmediatas, también como alteraciones vasculares, de ciclo iónico y una respuesta inmune. Los mecanismos vasculares de la fase aguda empiezan con una isquemia progresiva asociada a vasoespasmos, una hemorragia, materia gris y trombosis intravascular, hipotensión sistémica que provoca una disminución adicional del flujo sanguíneo, así como una hiperemia en sitios adyacentes. Radicales libres. Esto va a dar inicio a partir de la peroxidación lipídica. Esto significa que vamos a tener cambios en la membrana, lo que significa que va a haber un deterioro de enzimas y eso depende de los fosfolípidos. Después va a haber una modificación en la alteración del gradiente iónico y va a haber una lisis en la membrana. Después, en la función oxidativa, vamos a tener que nuestro estrés oxidativo va a deshabilitar las enzimas mitocondriales y eso va a ocasionar una disfunción, lo que nos llevará a un colapso metabólico y podrá haber una muerte necrótica o una muerte apoptósica de la célula. En lo que es la peroxidación lipídica, vamos a tener que haber una disminución de calcio. Esto nos va a llevar a una disfunción mitocondrial y seguirá degradando progresivamente el ácido araquidónico y eso ocasionará una activación del óxido nítrico sintetasa, que es cuando tenemos el oxígeno reactivo y el nitrógeno reactivo, y esto ocasiona a su vez que haya daño en las proteínas de ácido nucleico y haya daño en el citoesqueleto y en los organelos. Vamos a hablar ahora del desequilibrio iónico. Es la activación de la proteasa, la permeabilidad de la membrana se llega a ser afectada y esto llega a una concentración elevada de calcio, un daño mitocondrial que va a llevar a un cambio de expresión genética y esto va a llevar a una apoptosis secundaria. Esto se va a llevar por el fallo de la bomba sodio-potasio, que es la imposibilidad a demovilización del sodio, cuando se activan los receptores de glutamato y genera una exotoxicidad, y esto va a llevar un daño en los oligodendrocitos y axones. Seguimos con el ciclo iónico. Cuando hay un aumento de potasio existe la despresión de neuronas y una afección de la conducción nerviosa. Y cuando baja el magnesio hay una fosforilación oxidativa, una síntesis de proteína y una glucólisis. Respuesta inflamatoria en la fase aguda. Existe una extravasación de leucocitos, una liberación de citoquinas y especies reactivas de oxígeno, fomento daño tisular. Esto es necesario para la eliminación de desechos celulares, pero una respuesta exagerada puede producir un daño al tejido sano y una exacerbación de la lesión. En lo que lleva a la apoptosis vamos a tener una ruptura de la membrana celular y eso es lo que lleva a la muerte celular por una necrosis. Esto debido a que hay una cascada apoptótica en las neuronas, oligodendrocitos, microglias y astrocitos, y se produce prácticamente en el epicentro y en las áreas de generación valeriana de la sustancia blanca.
Ya dando paso a lo que es la fase subaguda, esta ocurre dentro del segundo día a las 2 semanas. En esta fase vamos a tener lo que es un aumento de la respuesta fagocitaria con remoción del tejido desbridado, y esto permite la regeneración axonal. Va a haber lo que es hiperplasia y también va a haber hipertrofia de la población de astrocitos alrededor de la zona de la lesión, creando lo que se conoce como la cicatriz glial. Ok, ahora vamos a hablar sobre la fase intermedia, que ocurre entre la segunda semana hasta el sexto mes. Se realiza una maduración de la cicatriz glial, reaccionando a astrocitos y permitiendo la regeneración de axones afectados, pero insuficiente cuando son lesiones severas. Y ahora la fase crónica, que es un proceso degenerativo. Se presenta ante la actividad neuronal eléctrica deprimida. Su inicio es una degeneración waleriana con pérdida de diámetro axonal. Vamos a hablar de los tipos de lesiones, empezando con el síndrome de médula anterior. Esto afecta a 2/3 partes anteriores de la médula espinal, así como afecta principalmente a la motricidad, una pérdida de la sensibilidad, que es el dolor y temperatura, y se preserva ligeramente la propiocepción. Ahora, lesión de cordón posterior. Acá hay un daño en los cordones posteriores, así como una pérdida de la propiocepción ipsilateral, una desproporcionada afectación motora, que se refiere a los segmentos afectados, así como está asociado con frecuencias a lesiones desmineralizantes. Síndrome de misección medular, también conocido como el síndrome de Brand-Sequard, es una lesión unilateral de la médula espinal. En esta lesión tenemos lo que sería la pérdida de la propiocepción ipsilateral y la pérdida de la sensibilidad contralateral, así como la pérdida motora ipsilateral. Por último, la lesión de cono medular. Ocurre cuando hay una fractura en las lumbares bajas. Puede conllevar afecciones en esfínteres. Hay debilidad muscular uni y bilateral de miembros inferiores, pérdida de sensibilidad y porción media de los músculos, así como la región perineal. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento, que se tiene que centralizar principalmente en estabilizar al paciente de las maneras posibles, ya sea colocando un collarín cervical, inmovilización de columna vertebral completa, apoyo ventilatorio según lo requiera. Tenemos que tener en cuenta el tipo de lesión y el nivel de la lesión, reposición de líquidos vía venosa en algunos casos, realización de la radiografía cervical para confirmar que se descarte problemas de salud. Y recuerden que las radiografías simplemente son para confirmar, y el monitoreo constante del paciente en cualquier proceso de la lesión. La lesión puede ser irreversible o no, por lo tanto, los objetivos del tratamiento son conservar la vida, mejorar la lesión neurológica, reducir, estabilizar y la rehabilitación precoz.